Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a este devocional número 837 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Dios de gloria, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti, Señor, para escucharte, Padre. Por favor, Señor, sopla con tu santa y bendita palabra aliento de vida en nosotras, Señor. Por favor, sigue edificando nuestra fe. Venimos a ti, Señor, buscando sabiduría, buscando a Cristo, para que sea revelado en tu palabra y en nuestra vida, Señor. Por eso te pedimos que nos hables en esta mañana y nos hagas, oh Señor, tierra fértil, Señor, que demos fruto al 1,000 por 1, Padre. Que respondamos con hechos a tu bendita voz, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y vamos a estudiar los versos del 17 al 27. Dice la palabra del Señor así. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en las alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice: probablemente el título de este fúnebre cántico de dolor fuera Cashet o el arco. David no elogia a Saúl por lo que no fue y nada dice de su piedad o bondad. Jonatán fue un hijo obediente, Saúl un padre afectuoso, por tanto ambos se querían. David tiene razón para decir que el amor de Jonatán por él fue maravilloso. Después del amor entre Cristo y su pueblo, el afecto que surge de él produce la amistad más firme. Los problemas del pueblo del Señor y los triunfos de sus enemigos siempre dolerán a los creyentes verdaderos, sean cuales fueren las ventajas que obtuvieren de ellos. Fin de la cita. Dice aquí el verso 17 que David escribió ese poema o canto de duelo para Saúl y para Jonatán. Que lo escribiera para Jonatán, pues es entendible, ¿verdad? Porque Jonatán era su mejor amigo, era como su hermano. Pero que lo escribiera también para Saúl, bueno, no es entendible para los que no conocen a David o los que no conocían a David, ¿verdad? Pero para aquellos que hemos estudiado la vida de David, sí lo comprendemos porque sabemos que Dios lo escogió porque tenía un corazón conforme al del Señor, ¿verdad? Dios es compasivo y David también era compasivo, ¿verdad? Ya hemos visto en los versos anteriores que David lloró cuando supo de la muerte de Saúl y ayunó y lamentó hasta la noche, ¿verdad? Este poema o esta endecha o este canto es como la confirmación de la sinceridad de David. Si hubiese visto feo o si hubiese visto mal, ¿verdad? Que David llorara por Saúl y que cuando hiciera esta endecha no lo mencionara, porque entonces hubiésemos pensado que entonces realmente tal vez no quería a Saúl, ¿verdad? Pero no. David sí quería a Saúl. En el verso 18 también David ordenó que esa endecha se le debía enseñar a todos los de Judá, o sea, a toda su tribu. ¿Para qué?
para que ellos también aprendieran a ser misericordiosos, que aprendieran que no debemos alegrarnos por la muerte de los impíos, ¿cierto? O sea que esta endecha nos sirve también a nosotros, nos habla a nosotros, ¿verdad? David nos da el ejemplo de cómo ser nosotros misericordiosos, ¿verdad? De no alegrarnos por la muerte de los demás, aun cuando fuesen nuestros peores enemigos, ¿cierto? Y ahí mismo dice que ese canto o esa endecha quedó escrita en el libro de Jaser. Busqué y encontré que ese libro está perdido, pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios lo dejó escrito aquí en Segunda de Samuel, ¿verdad? En el verso 19, David reconoce que esa derrota de Israel fue por voluntad del Señor y reconoce que Saúl y Jonatán eran valientes. En toda la endecha vemos cómo David resalta las virtudes de Saúl y de Jonatán. David en ningún momento lo vemos decir nada de lo malo que fue Saúl, ¿cierto? David se enfocó en lo bueno, como se supone que siempre se haga, ¿verdad? Dice el Señor en 1 de Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de pecados. O sea que esta porción de 1 de Pedro 4:8 es el ejemplo de lo que hizo David, ¿verdad? Su amor por Saúl cubrió los pecados de Saúl, ¿verdad? En 1 de Corintios 3 el Señor dice que el amor no guarda rencor. O sea, David no le guardó pero ni una pizca de rencor a Saúl. Y aquí lo vemos en su endecha. Su endecha es la prueba de eso, ¿verdad? David resalta 3 veces en los versos 19, 25 y 27 que Saúl y Jonatán eran valientes. No solamente Jonatán, sino que dice que los dos eran valientes, ¿verdad? En Filipenses 2:3 Dios nos dice que consideremos a los demás como mejores o como superiores a nosotros mismos. Y eso hizo David. Él escribió acerca de cómo él veía a Saúl mejor que él mismo. Lo veía como el valiente y el guerrero ungido de Jehová. Si nosotros ponemos atención, mujeres hermosas, y somos honestas, vamos a ver que aún nuestros peores enemigos tienen buenas virtudes, ¿verdad? Mejores que las nuestras. Siempre hay algo en que los demás son mejores que nosotros y Dios espera que nosotros lo reconozcamos, que seamos honestas. Amén. Así que meditemos en si lo estamos siendo, mujeres hermosas. En el verso 20, David pide que no se den las noticias en Gat, la ciudad principal de los filisteos, ciudad de donde era Goliat, ¿se acuerdan? Ni en las plazas de Ascalón, otra ciudad de los filisteos. Mujeres hermosas, ¿acaso no vimos en el último capítulo de 1 de Samuel, en el verso 9, que los filisteos enviaron mensajeros por todo el pueblo filisteo para que dieran las nuevas de que habían matado a Saúl y a sus hijos y a muchos israelitas? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué David dice que no lleven los judíos las nuevas a los filisteos? Porque David no quería que los mismos judíos hablaran de eso con los filisteos, ¿verdad? Y estos pues se alegraran aún más, ¿verdad? Muchas veces la gente del mundo sabe de los problemas de la iglesia porque la misma iglesia los platica y no debiera ser así. Nuestro deber debe ser contar las nuevas del evangelio, más no las nuevas de nuestra vida privada como iglesia o como individuos, o sea, nuestros sufrimientos y nuestras derrotas. Mujeres hermosas, si así como hablamos de la iglesia o de nuestra propia vida, habláramos del evangelio de Cristo, ya muchos hubiesen sido salvos, ¿cierto? En el verso 21, David maldice a los montes de Gilboa por cuanto ahí murieron Saúl y Jonatán asesinados. En el verso 23, David resalta el amor que se tenían Saúl y Jonatán, que nunca se separaron, ni en la muerte, dice, ¿verdad? David los conocía bien y sabía que en el fondo Saúl amaba a Jonatán. Y sin duda, pues Jonatán amaba demasiado a su padre, ¿verdad? Los exalta diciendo que eran ligeros como las águilas y fuertes como leones. Y en el verso 24 manda a las mujeres de Israel que lloren por Saúl, que al parecer había sido bueno con ellas, ¿verdad? En los versos 25 y 26 David exalta a Jonatán. 3 veces David llama valientes a Saúl y a Jonatán. Y de Jonatán dice: Jonatán, muerto en las alturas, estoy angustiado por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Tristemente los pervertidos, ¿verdad?, sacan de este versículo del contexto, ¿verdad?, para excusar sus hechos pervertidos, ¿verdad?, diciendo que David y Jonatán tenían una relación sexual. Hágame el favor, ¿verdad? Que Dios los perdone por ignorantes, ¿verdad?
Cada quien usa la palabra a su conveniencia muchas veces y pues desafortunadamente hay mucho pervertido que usa este versículo para apoyarse de él, para decir que Dios apoya la homosexualidad, cosa que no está más lejos, está tan lejos de la verdad, ¿verdad? Así que Dios los perdone y oremos por ellos para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Amén. Lo que David está mostrando aquí era el amor puro y sincero que se puede tener entre dos o más personas que están en Dios. Amén. Jonatán, como hemos visto, era un hombre de Dios, así como David. Ellos conocían a Dios y tenían una relación con Dios. Y es por eso que se tenían un amor de hermanos. Por eso David dice, Jonatán, hermano mío. O sea, tenían un amor fuerte, puro, santo. Solamente los pervertidos creen que no puede haber amor fuerte y puro sin sexualidad. Una cosa es amar y otra muy diferente es estar enamorado. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero no por eso estamos enamorados de nuestros hijos, ¿cierto? O sea, ese amor puro y sincero que podemos tener por nuestros hijos, lo podemos tener por una hermana en Cristo, ¿cierto? Un hermano en Cristo, ¿cierto? Primera de Juan 4, por favor, si tienen su Biblia, acompáñenme a leer, mujeres hermosas. Primera de Juan 4, versos 7 al 12, miren lo que dice el Señor aquí. Primera de Juan 4, 7 al 12, dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. O sea, en otras palabras, el que no ama intensa y puramente sin tener relaciones sexuales, no ha conocido a Dios. De hecho, el sexo, mujeres hermosas, no es símbolo del amor puro y santo. Desafortunadamente es más símbolo de lujuria que de amor. El mismo David lo explica diciendo, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. O sea, en otras palabras, David estaba diciendo que ese amor puro y sincero que Jonatán le había mostrado como hermano fue mejor que el amor que le habían mostrado las mujeres. Tristemente los pervertidos, ¿verdad? Cuando hablan de amor o piensan en sexualidad. Pero no. El amor verdadero, puro y sincero viene del Señor. Amén. Así que si estamos en Cristo, podemos tener ese amor puro y sincero. Amén. Hay un canto que dice, amémonos de corazón, no de labios solamente. Espero que YouTube no me baje el video nomás por cantar un pedacito, pero dice el canto así. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Amén. Pueden buscar ese himno, ese canto ahí en YouTube. Mujeres hermosas, está muy bonito. Pero así debe ser. Dios quiere que nos amemos de corazón, no de labios para afuera, sino de corazón, con un amor que no sea fingido, ¿verdad? Para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, o sea que Él venga, o que nosotros vayamos a encontrarnos con Él, vea que estamos unidos en Él. Amén. Que su amor nos une. Amén. Ese amor puro y sincero que solamente Dios nos puede dar. Amén. Mujeres hermosas, que Dios en su gracia divina nos conceda conocerlo más para que podamos amarnos con un amor tan fuerte, puro y sincero como el amor que Jonatán y David se tuvieron como hermanos. Amén. Y por último, mujeres hermosas, así como David se concentró, ¿verdad?, en lo bueno de Saúl, en esta endecha, así Dios se concentrará en el buen y completo sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, en lugar de concentrarse en lo malo de nosotros. Dios no se
concentra en nuestros malos pensamientos, en nuestras malas actitudes, en nuestros pecados. Si le hemos dado nuestra vida a Cristo, Dios se concentra en nuestro Señor Jesucristo que vive en nuestro corazón, quien pagó nuestra deuda. Amén. Así que, mujeres hermosas, gloria a Dios, porque Dios no va a ver otra cosa en nosotros que la perfección de su amado Hijo Jesucristo aplicada en nosotros. Así que, mujer hermosa que me está escuchando y aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día de su salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Confíe en Él para que de esa manera Dios no le vea a usted, sino a su amado Hijo Jesucristo, y usted sea justificada. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos ver, leer esta endecha de tu siervo David, Señor, que nos ha tocado. Gracias, Señor, por que tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso y porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruenta cruz del Calvario por nosotros, Señor. Y todos aquellos, Señor, que hemos creído en Cristo y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, tenemos la plena seguridad, Señor, que así como David, Señor, no veía lo malo de Saúl, Señor, y escribió lo bueno de él, Señor, así tú también no ves lo malo de nosotros, sino a tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor. Padre maravilloso, por favor, concédenos un corazón agradable a ti, que pase por alto la ofensa, Señor, que vea lo bueno en los demás, Señor, que ame sin reservas, pura y santamente, Señor, sinceramente, demostrando así que realmente te conocemos y que vives en nosotros, Señor. Padre maravilloso, tú dices que lo que hagamos a otros nos va a ser hecho a nosotros, Señor. Así que, Padre, concédenos siempre hacer el bien a los demás, aun cuando no lo merezcan, Padre, porque nosotros tampoco lo merecemos, Señor. Sin en cambio, Señor, tú hablas bien de nosotros, porque tú ves los méritos de Cristo por nosotros, no nos ves a nosotras, Señor. Así que, Padre Santo, si somos tus hijas, ayúdanos a parecernos a ti, Señor. A que pasemos, Señor, con amor la ofensa de los demás, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a ver las virtudes de los demás y no sus defectos, Padre. Para que de esa manera los demás tampoco vean nuestros defectos y vean nuestras virtudes, Padre. Ayúdanos a considerar a los demás como mejores que nosotros, Señor. Por favor, Padre. Y ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nosotros, oh Dios. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y salgamos a contar las buenas nuevas del Evangelio para que muchos vengan al conocimiento del Señor. Amén.